Ok. Padre Celestial que estás con nosotros, antes que nada, Señor Celestial, queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder servirte, de poder amarte, de poder venir delante del trono de la gracia. Y Señor Celestial, traerte todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras miserias, Señor Celestial. Porque como tu palabra dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Así que Padre, en este día, tu palabra nos dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y en este día habemos cuatro. Los otros hermanos no han podido entrar, desafortunadamente. Pero Padre Celestial, queremos darte las gracias porque estamos nosotros. Tú sabes por qué haces las cosas, Señor. Tú tienes control de todo. Y lo único que nosotros podemos hacer, Señor Celestial, es serte, serte fiel, Señor, y seguir adelante. Padre Celestial, en este momento, Señor, nosotros creemos, Señor, que estás con nosotros porque tu palabra nos lo enseña. Y Padre, solamente te pedimos que tú seas quien abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ayúdanos. Ayuda a Angelina, ayuda a Jonathan, ayuda a Marrosa. Padre Celestial, tú toma control de todas las cosas y tú sé con nosotros, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, en este día vamos a comenzar el curso de capacitación de maestros. Esta clase está siendo grabada y por lo tanto, si usted quiere repasarla en los días postreros, esta tarde va a estar ya puesta en nuestra página e incluso también se la podemos mandar a usted directamente a su correo electrónico para que la pueda estudiar. Dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es el texto que el día de hoy vamos a estar estudiando y vamos a introducir como parte de la clase. El día de hoy va a ser un día de orientación para que ustedes se den cuenta más o menos y tengan más información acerca de este curso, cómo funciona y qué es lo que vamos a tratar. Primeramente, hermanos, quiero darles algunas respuestas a las preguntas que me han hecho. Han sido muchas las personas que se han inscrito, aunque no todas tienen la habilidad de poder entrar por alguna razón. Pero de todas maneras, para comenzar, hermanos, este curso no tiene ningún costo. No tiene ningún costo, pero no solamente ese, sino que no le vamos a pedir ofrenda, tampoco le vamos a vender nada. Lo que usted ve es lo que usted va a obtener. Le vamos a dar entrenamiento, entendiendo que usted es miembro del cuerpo de Jesucristo y que lo que usted aprenda en esta clase lo va a usar para engrandecer la obra de Jesucristo. Lo que usted reciba en gracia, vaya y délo en gracia. No solamente aprenda el día de hoy a ser un mejor maestro, sino que vaya y enséñele a otros a también ser maestros. Entonces, hermanos, este curso no tiene ningún costo. El curso contiene 5 clases diferentes y por lo tanto va a durar 5 semanas. El curso ofrece 3 días
diferentes. El día martes, el jueves a las 5 p.m. hora del Pacífico y el día sábado a las 9 hora del Pacífico también. Ahora, ¿qué hora es el curso en mi país? Es la otra pregunta que se me hace. Hora del Pacífico es en Los Ángeles, California. Así que si usted va a la internet y busca cuál es la hora del Pacífico, busque Los Ángeles. Las 5 en Los Ángeles, por ejemplo, si usted está tomando el curso del martes o el jueves, en España van a ser las 2 de la tarde. O sea que en España, una hermana que se llama Sandra Cabrera, que está con nosotros, está 9 horas adelantadas. En Argentina, aquí van a ser las 5, en Argentina serán las 9 de la noche, o sea que son 4 horas adelantadas. Venezuela, Paraguay, Bolivia son 3 horas adelantadas. Colombia, la ciudad de Houston, serían 2 horas adelantadas y la mayoría de Centroamérica son 1 hora adelantada. El curso será totalmente en español, aunque algunos de ustedes están recibiendo cartas que algunas partes son en español y otras son en inglés. Esperamos que esta próxima semana ya todas las correspondencias que ustedes reciben va a ser totalmente en español para que la puedan entender mejor. Este curso va a ser un curso básico. Es una introducción a 2 cursos más de carácter intermedio y de carácter avanzado. El curso en sí no trata con aspectos doctrinales, aunque voy a usar la Biblia, aunque vamos a hablar algunas cosas de la Biblia, vamos a hacerlo como ilustración para que usted vea cómo se puede usar el texto. Si usted desea saber quién somos leyendo las Escrituras, qué creemos y qué es lo que hacemos, entonces usted necesita ir a nuestra página leyendolasescrituras.com y allí usted va a ver toda la información con referencia al Ministerio de Leyendo las Escrituras. Ahora bien, quiero explicar algo con referencia a los salones de clase. Primeramente, usted tiene que saber que nosotros tenemos un periodo de clases de toda una semana. Pero la semana, en lugar de comenzar el lunes o el martes en este caso, da inicio el jueves. O sea que la semana de clase de esta primera clase comenzó el jueves, hoy es la segunda clase y luego la tercera clase es el día martes. O sea que son 3 salones de clase. El primer día, día jueves, el segundo día, día sábado, y el tercer día es el día martes. Si usted está inscrito el día sábado, solamente puede tomar clases el día sábado. Así sucesivamente con el día jueves y el día martes. Ahora bien, el día martes es la clase chiquita. Es una clase pequeña. En este momento hay 18 personas. Si usted se registra cuando termine esta clase, el día martes, usted puede tomar esta misma clase. En otras palabras, que si usted toma una clase el jueves, el sábado y el martes de la misma semana, usted va a ver la misma clase. No vamos a dar nada nuevo y va a ser lo mismo. Son 3 salones, tienen el mismo material y al mismo maestro. La misma clase en 3 salones o días distintos, pero en esa semana usted va a ver exactamente lo mismo. Pero si por casualidad no pudo llegar el día sábado y usted va y se inscribe y hay cupo en la clase del día martes o del día jueves, lo puede hacer. Si usted encuentra cupo y usted quiere recibir esta clase más de una vez, entonces así es la manera como usted lo puede hacer. Entonces, cada vez que usted vaya a tomar una clase, que son 5, cuando termine la clase, usted necesita ir a la página web de Leyendo las Escrituras y tiene que registrarse otra vez para los días
en los que usted quiere tomar esa clase. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes la escriben o levantan la manita en este momento y entonces yo hago una pausa para poder contestarles sus preguntas. Ok. El curso es un curso básico y trata con los conceptos de las 7 leyes de la enseñanza escrito por el señor J.M. Gregory al principio del siglo pasado. Es un libro totalmente extraordinario, especialmente para aquellos que les gusta la enseñanza. No es un libro fácil de leer, pero muchas veces lo fácil es lo que nosotros necesitamos para poder aprender más. Si usted quiere ser un maestro, usted necesita obtener este libro. Si no lo encuentra, yo se lo envío por correo, o sea, correo electrónico, para que usted pueda bajarlo en su computadora y así poder leer todo el texto. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso básico? Vamos a hacer mención de los 7 factores que se encuentran en toda clase de enseñanza, ya sea secular o religiosa. Siempre que alguien está enseñando, si no conoce los 7 factores que incluye una enseñanza, entonces no va a ser un maestro efectivo. Entonces, esos 7 factores yo se los quiero enseñar a través de estas 5 clases. Vamos a aprender a escribir un bosquejo, una lección y un sílabo. Hay una diferencia entre las 3 cosas. El día de hoy vamos a hablar acerca de el bosquejo. Además de eso, en este curso de 5 semanas vamos a aprender la diferencia entre lo que es la enseñanza y lo que es la educación. Ok, después que terminemos este curso, habrá otro curso más que va a ser un curso intermedio. Este curso intermedio va a ser repaso de lo que se ha aprendido en el curso básico, pero vamos a añadir el aprender a no solo preparar un bosquejo, lección o sílabo, sino que vamos a aprender a cómo hacer para poder enseñarlo, o sea, cuál es la técnica para poder enseñar usando los 7 factores de la enseñanza. Este curso intermedio nos va a llevar a un curso avanzado, donde va a ser avanzado y donde va a pedirle a cada uno de los estudiantes que participen que hagan una presentación aquí en este foro, tal como yo lo estoy haciendo. Usted va a poder hacerlo, va a tener un equipo de hermanos, yo les voy a dar un tema, ustedes lo van a investigar y luego ustedes lo van a presentar y yo les voy a decir y les voy a enseñar las cosas que deben hacer y las cosas que no deben hacer. Cuando usted termine esos cursos, usted va a recibir un certificado de haberlo completado que viene acreditado por la Facultad de Teología de la ciudad de Montebello, en California. Es una escuela teológica que es acreditada y que le va a servir a usted. No solamente va a ser un certificado, sino que va a ser un certificado acreditado de una buena enseñanza. Si usted desea hacerse un discípulo permanente del Ministerio de Leyendo las Escrituras, lo puede hacer. Aquí en esta pantalla que estamos viendo en este momento, usted puede ver las fotos de todos los discípulos, y estas no son todas porque hay muchos, pero quiero hacer referencia al primer grupo que está ahí en el centro. Ese fue el primer grupo con el que comenzamos este ministerio y fue simplemente, si usted ve a la señora que está a mano derecha con una camisa rayada negra con blanco, ella es mi mamá. El ministerio de Leyendo las Escrituras lo comencé con ella. Le dije, mamá, yo nunca te he enseñado cómo leer la Biblia y quiero que después
de mi trabajo a las 6 de la tarde vengas y aprendamos juntos a cómo leer la Biblia. Y eso fue en el 2011. Y ella trajo a una vecina y la vecina trajo a otra vecina hasta el fin que llegamos a como 80 personas. Estos hermanos son cristianos, algunos de ellos asisten a otras iglesias, sirven, pero el ministerio de leyendo las escrituras los llevó nuevamente a la lectura de la palabra de Dios. Yo no sé si en su vecindad, en su país, ocurre el mismo problema que ocurre aquí en los Estados Unidos, que la gente se ha olvidado de leer la Biblia y ahora leen libros, comentarios, leen devocionales, pero casi no leen la Biblia, no la conocen y por eso es que son engañados. Hay tanta herejía, hay tanta cosa que está ocurriendo el día de hoy que nosotros necesitamos estar alertas y necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, esa es la misión de leyendo las escrituras. Entonces, si usted quiere convertirse en un discípulo permanente de leyendo las escrituras, vuelvo y le repito, no le cuesta absolutamente nada. No tiene que pagar, no tiene que dar una ofrenda. Eso sí, tampoco nosotros podemos darle más que lo que le estamos dando en este momento. Capacitación. Usted va a ser parte, si se hace permanente, va a ser parte de grupos donde discutimos temas profundos, preguntas profundas, y con todo esto tiene que ver no solamente leer, sino que también estudiar la palabra de Dios. Eso le va a ayudar a usted como cristiano, como hijo de Dios y como siervo y como sierva en el campo que usted está sirviéndole al Señor. ¿Cómo hace para hacerse discípulo permanente? Lo único que tiene que hacer es ir a nuestra página y allí usted va a encontrar una sección que se llama la sección de los discípulos. Usted llena un formulario y eso le va a dar a usted acceso a todo lo que tenemos dentro de nuestra página. Tenemos muchas cosas interesantes que yo le invito a que visite nuestra página. Hay herramientas en este momento, están abiertas para todo el mundo, pero muy pronto van a ser cerradas. Hay Biblias, hay concordancias, hay diccionarios, hay una sección donde usted puede hacer preguntas y le sale la respuesta inmediatamente. Preguntas difíciles, artículos, cosas importantes. Y hay también información, fotos, galería de los viajes misioneros que hemos hecho. Allí también va a encontrar información si quiere conocer a su hermano Felipe. Ahí va a encontrar y muchas otras cosas importantes que tienen que ver con el crecimiento de su vida cristiana. Ahora bien, la misión de leyendo las escrituras son 4. Primeramente, nosotros nacimos con la necesidad de regresar a las escrituras. Esta es la parte del ministerio de leyendo las escrituras que tiene que ver con ayudar a que usted regrese a la lectura diaria de la Biblia, pero de una manera ordenada, con propósito y consistente. Le podemos proveer toda clase de programas de lectura. Le recomendamos que comience con uno que puede usted leer todo el Nuevo Testamento en 90 días. También tenemos planes de lectura para todo el año. Así que allí en la página web también están estos planes y si necesita otro, pues nosotros se lo proveemos. Pero la idea es que si usted va a ser maestro y quiere enseñar, tiene que leer la Biblia, tiene que regresar a la lectura de la Biblia. También tenemos, además de lectura, tenemos estudio. Esta parte del ministerio de leyendo las escrituras tiene que ver con introducirlo a la discusión diaria de la palabra de Dios en un grupo asignado en WhatsApp. Yo constantemente, esta semana no lo he podido hacer, pero constantemente estoy enseñando, lo hago por escrito, escribo, presento una clase y luego cada uno de los estudiantes hace preguntas, hace comentarios, pero constantemente estamos en la discusión de la palabra de Dios. Esa es la manera como usted va a desarrollar sus sentidos, va a desarrollar
discernimiento, va a desarrollar muchas cosas al estar constantemente en la discusión de la palabra de Dios. Se desarrolla un tema y luego usted añade preguntas, comentarios de sus hermanas y sus hermanos alrededor del mundo, porque hay personas de muchas naciones. Además de lectura y estudio, tenemos discipulado. Esta parte del ministerio de Leyendo las Escrituras tiene que ver con la participación suya en un curso bíblico a través de un foro de estudio como este que estamos teniendo. Son clases semanales y las clases incluyen investigación bíblica de un tópico y en equipo. Recientemente estábamos estudiando temas pastorales, estudiamos la primera epístola de Timoteo y teníamos 5 grupos y cada grupo de 4 personas hizo una investigación que tenía que ver con la epístola o una parte de la epístola de primera de Timoteo, y así es como aprendemos y a la misma vez usted se desarrolla. Aquí hay muchos hermanos que son nuevos, que nunca han hablado en público, que están nerviosos, que tienen miedo, pero que ya después de haberlo hecho 2 o 3 veces en estos foros, ya se sienten más con más seguridad para poder hacerlo, y eso es lo que queremos hacer con usted. Ahora, hermanos, hay algunos de ustedes que me dicen que no me escuchan. Eso ha de tener que ver con la internet de ustedes. Pero estoy grabando esta clase y la voy a poner, nomás terminemos la clase para que ustedes la puedan ver nuevamente. La cuarta parte del ministerio tiene que ver con la educación. Esta parte no se ha inaugurado todavía, pero si usted siente el llamado de Dios a prepararse, ya sea en el campo de la enseñanza o en el campo del pastorado o de las misiones, Leyendo las Escrituras tiene una escuela, es la Facultad de Teología de Montebello, donde nosotros proveemos enseñanza informal, donde usted puede recibir un certificado, pero también tenemos enseñanza formal, donde usted puede recibir un diploma de 3 años, puede recibir una especialización, un bachillerato en teología, puede obtener también una maestría en divinidades y puede también obtener un doctorado de la Universidad de Azusa Pacific University, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, esos son los 4 aspectos del ministerio de Leyendo las Escrituras. El día de hoy vamos a hablar acerca del bosquejo, pero antes de comenzar a hablar, yo quisiera preguntar, si tienen alguna pregunta, levanten su mano. También quisiera saber si me escuchan, que por favor levanten su mano. Mi audio está bien. Ok. Sandra, sí, puedes abrir tu micrófono. No, que se escucha bien. Sí, te escucha bien. Ok. Sí, yo también escucho bien. Yo también escucho bien. Ok, fabuloso. La única que no está escuchando en este momento es, ok, Jonathan. Ok, Jonathan. Está abierto tu micrófono. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Súbele la al... escucho bien. Ok, No, todo bien. ¿No tienes ninguna pregunta? ¿Todo bien? no, solo quería decirle que sí la escucho bien. Ok, fabuloso. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, hermanos. Entonces, el día de hoy, en lo que resta del tiempo, son apenas las 9:25 y me da gusto porque tenemos todavía bastante tiempo para poder hablar del tema que nos corresponde el día de hoy. Espero que esta clase sea de
cómo se llama, de bendición para cada uno de ustedes. Pero esta parte es muy importante y quiero hacerlo lento, quiero hacerlo despacito. Quiero que cada uno de ustedes pueda disfrutar la clase, porque esto que les voy a enseñar en este momento es quizás una de las partes más importantes del proceso de una enseñanza, el bosquejo. El diccionario define el bosquejo. Un bosquejo es la primera traza, el boceto o diseño que se realiza de una obra pictórica o de cualquier otra producción de la creatividad humana. El bosquejo supone el primer paso concreto de la obra, es decir, la primera materialización de la idea del autor. Cuando una persona va a enseñar, una persona no puede comenzar a pensar que va a enseñar sin primero hacer un bosquejo. Y les voy a ilustrar a ustedes qué es un bosquejo. Un bosquejo es como pintar. Por ejemplo, ustedes ven ahí, a mí me encanta, desde muy pequeño me gustó dibujar. Por ejemplo, este artista está haciendo un bosquejo. Está comenzando a pintar una obra de arte. Como ustedes ven acá, esta primera foto no tiene forma concreta, lo único que tiene son líneas. Por lo que nosotros vemos, esa figura puede ser un perro, puede ser una vaca, puede ser un caballo, pero no vemos la forma todavía de lo que es. Ahora sí, en esta segunda foto nos podemos dar cuenta de que la primera foto era simplemente una idea que había concebido el artista y ahora comienza a darle forma y ahora sí podemos ver de que esto parece ser que va a ser un caballo. Usted ve, le comienza a poner las líneas que comienzan a darle forma a la idea de lo que el artista tiene concebido en su corazón y tiene concebido en su mente. Y luego, cuando ya el artista ha concebido toda su idea, entonces ya el caballito ya tiene vida, tiene personalidad, usted ya le puede ver los ojos, le puede ver su boca que parece que está sonriendo, ya el pelo del caballo ya se le ve, aunque todavía no está terminado, pero ya tenemos por lo menos una idea de qué es lo que está haciendo el artista. Un bosquejo para un maestro es exactamente esto. Todos los predicadores, todos los que enseñamos, cuando nos sentamos a pensar de qué vamos a hablar o qué es lo que vamos a enseñar, no tenemos ya preconcebido lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esta clase que yo les estoy dando a ustedes no viene de la noche a la mañana. Esta clase no la hice hace un mes. La he venido perfeccionando para poder comunicarles a ustedes la idea de lo que quiero enseñarles. Estamos a más de 3,000 millas en el caso de Sandra, que está del otro lado del mundo. Pues imagínense la distancia, no tenemos el acceso los unos a los otros para poder, vernos, ver las expresiones que cada uno de nosotros tenemos. Entonces tengo que ideármelas para poder ilustrarles a ustedes lo que yo les quiero enseñar. Entonces, en este caso, un bosquejo vendría siendo, hermanos, el primer trazo, el boceto, diseño que realiza una obra pictórica, en otras palabras, que su enseñanza es como un plato de comida, es como una obra de arte, una pintura. Cuando usted va a cocinar un platillo, especialmente a ustedes, señoras, que le cocinan ya sea
a sus padres o a sus novios o a sus esposos. Ustedes piensan qué es lo que van a hacer y tienen que pensar qué es los ingredientes que le va a dar el mejor gusto a este platillo. La sal, le van a poner aceite, no sé qué es lo que ustedes usan, no sé qué sazón le van a poner, no sé qué color le van a dar. Cuando ustedes han terminado su platillo, lo sirven de tal manera que sea apetecible al ojo de la persona que se lo va a comer. Pero más que eso, que cuando esa persona se coma ese alimento, sepa bien. Ok, eso es lo mismo que hace un maestro. Un maestro es un artista, un maestro es un buen cocinero. Después de todo, dice la palabra de Dios, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como maestros, nosotros estamos preparando un platillo espiritual de comer, alimentos espirituales. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos de tal manera que cuando nosotros sirvamos ese platillo vaya condimentado de la manera correcta que debe de ser condimentado. Pero todo tiene un comienzo. Así como esta pintura, llegó a ser un caballito muy bonito, con esa sonrisa y con ese ojo, comenzó simplemente con unas líneas y luego se transformó en algo que parecía un caballo y luego le comenzamos a poner más detalles hasta finalizar la obra que nos habíamos dispuesto. Entonces, usted como maestro tiene que aprender a hacer siempre un bosquejo antes de comenzar a dar una lección. Ahora bien, ¿qué es o cuáles son las partes que incluye un bosquejo? Esto es importante. Vamos a pensar en estas partes como los condimentos que lleva un platillo de comer. Lleva sal, lleva este sazón, lleva aquí, lleva allá. Ok, el bosquejo es de la misma manera. O como por ejemplo, si usted va a hacer una obra de arte, tiene que saber qué es lo que va a dibujar. Si va a ser un paisaje, necesita verde, necesita azul para el cielo, necesita amarillo para el sol, necesita todos los colores que van a hacer que su obra de arte sea muy bonita. Entonces, las partes de un bosquejo son importantes porque esos son los ingredientes que toda lección va a tener. Primeramente, al bosquejo, inclúyale usted su nombre. El bosquejo tiene que tener su nombre. Si ese papel se pierde y allí hay información importante que usted ha escrito, textos bíblicos y todo lo demás, entonces la persona se lo puede regresar a usted o por lo menos va a saber de quién es ese papel o esa enseñanza. Entonces es importante que todo bosquejo, toda enseñanza incluya su nombre, incluya la fecha que lo enseñó. Hay muchas veces, hermanos, que ¿cómo se llama? Yo he predicado algún sermón y después que lo he preparado, que me he durado un mes por hacerlo, los guardo porque ha habido muchas horas en este material y después me invitan a predicar y hay algunos conceptos o algunas ilustraciones que yo necesito usar del mismo material que yo usé anteriormente. Si yo no tengo la fecha que lo prediqué y el lugar donde lo enseñé, vaya a ser que yo regrese al mismo lugar y enseñe exactamente lo mismo que enseñé hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años. Entonces, usted tiene que poner su nombre, tiene que poner la fecha y tiene que poner el lugar donde usted lo enseñó. Al final de esta clase yo le voy a enseñar ¿cómo se llama? El bosquejo que yo estoy usando para la clase del día de hoy, para que ustedes se den cuenta más o menos la teoría, lo práctico y cómo es que nosotros hacemos esto. Además de eso, póngale un tema, ¿ok? Si el tema es del pecado, entonces ese es el tema. El tema va a ser del pecado o de la enseñanza o del Espíritu Santo. O sea, divida sus sermones cuando usted lo guarde o las enseñanzas por temas para que así de esa manera la próxima vez que tenga que enseñar simplemente hace una referencia al tema que usted está viendo. ¿Ok? Entonces, ahora, la primera parte del bosquejo incluye un texto. Esto responde a la pregunta de qué parte de la Biblia voy
a enseñar. Ok, muchas veces en mi lectura diaria estoy leyendo, me gusta leer bastante, estoy leyendo un capítulo, 2 capítulos, y al principio no lo entiendo. Después de ciertos minutos como que comienzo a meterme dentro de lo que es el entender de lo que la palabra de Dios está enseñando. Y conforme va pasando el tiempo, voy viendo cosas que me llaman la atención. Y entonces comienzo a pensar en las diferentes necesidades que tiene la iglesia. Y en ese momento de estar leyendo la palabra de Dios, Dios le habla a uno, Dios le muestra a uno. Más si usted es maestro, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, Dios le habla a usted. Dios comienza a poner en su corazón lo que está en el corazón de Dios para su iglesia. Entonces, pero esa inspiración nace de leer la palabra bendita del Señor. Si usted hace como hacen muchos predicadores, que lo primero que hacen es conciben una idea en su mente y luego van a la Biblia para buscar versículos que apoyen la idea que él tiene en su mente, entonces usted está haciendo su trabajo mal. Así no es como Dios inspira. Por eso es que tenemos un montón de ideologías y tenemos un montón de doctrinas de hombres, porque los hombres ahora lo que hacen es que primero piensan y después lo que hacen es que espiritualizan sus ideas usando la palabra de Dios. Así no es como enseña un maestro que ha sido llamado por Dios. No, el maestro que ha sido llamado por Dios tiene una vida íntima con Dios. Ora, lee la palabra de Dios y así es como Dios lo inspira, así es como Dios lo va a usar para que vaya y enseñe a la iglesia de Jesucristo lo que Dios tiene en su corazón. La voluntad de Dios es lo que nosotros enseñamos y predicamos. Entonces, hermanos, el bosquejo, lo primero que incluye es un texto. Ok, si no tiene todos los textos, incluya uno por lo menos. Uno que le dé la base central de lo que usted quiere enseñar. Entonces, la primera parte contesta la pregunta de qué parte de la Biblia voy a enseñar. Lo segundo que tiene que tener un bosquejo es un propósito. La pregunta que contesta el propósito es ¿por qué lo quiero enseñar? En otras palabras, usted rápidamente cuando quiera enseñar de un texto, escriba rápidamente lo que usted ha concebido de ese texto, aunque no lo entienda, aunque no lo haya estudiado, usted diga, el Señor me está diciendo que hable de este texto. Y lo que yo veo aquí, y comience a describirlo. Acuérdese, usted está comenzando a hacer un bosquejo. Apenas se ve como un caballo, pero tarde o temprano va a llegar a ser una pintura de un caballo. Entonces usted comienza a describir lo que Dios ha puesto en su corazón y entonces pone su texto y luego escribe usted por qué usted cree que es importante que esta enseñanza debe ser enseñada. Entonces ese vendría a ser su propósito. Además de saber qué es lo que quiere enseñar, usted necesita también pensar en el objetivo. Y la palabra objetivo tiene que ver con la pregunta que dice, ¿cómo lo voy a enseñar? En otras palabras, usted tiene que tener un objetivo en mente de cómo lo va a enseñar. Esto habla de metodología, habla de cómo lo va a desarrollar, su manera de presentarlo, los materiales, las ilustraciones. Por ejemplo, en el caso mío, como yo no los puedo ver, no los puedo tener frente mío, tengo que hacer una presentación para que ustedes vayan viendo en su pantalla lo que yo estoy enseñando. Entonces, mi objetivo es hacer una presentación para poder transmitir los conocimientos para que los maestros comiencen a entender cuál es su misión. Además de eso, un bosquejo incluye el desarrollo. En otras palabras, que el desarrollo de un bosquejo contesta la pregunta, ¿cómo lo voy a decir? Aquí ya no está hablando de metodología, sino que las palabras. Usted tiene que saber cómo lo va a desarrollar, cuál va a ser el tono de voz, cuál va a ser la velocidad
y cuál va a ser el énfasis de cada uno de los puntos que usted va a presentar, las aplicaciones que usted le va a dar a los conceptos que usted está enseñando, las maneras, las palabras, ¿ok? Todas esas cosas son muy importantes. Entonces tenemos que un bosquejo tiene un texto, tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene un desarrollo. Pero además de eso, tiene una conclusión. Entonces aquí contesta la pregunta, ¿cómo lo voy a terminar? Y aquí es donde muchos predicadores, muchos maestros carecen y terminan dando una buena clase. En otras palabras, comienzan con una buena clase, pero terminan con una mala clase, porque no tenían un plan, no tenían una puerta de salida, no tenían un plan para terminar y concluir su lección. Entonces, cuando ya se les termina la información, dice, bueno, hermano, eso es todo lo que yo traía para ustedes. Espero que les haya ayudado. No, así no se concluye una lección. Tiene que ser mejor que eso. Entonces, hermano, usted tiene que saber cómo comenzar, cómo continuar, cómo desarrollar, pero también tiene que saber cómo concluir. Tiene que tener el tiempo que se le ha dado a usted para poder concluir su lección. Por ejemplo, en este momento son las 9:42. Yo tengo que saber a qué horas tengo que terminar esta lección porque ya el tiempo se está acabando. No hay cosa más frustrante que invitar a un predicador a una iglesia y que le digan, hermano, necesitamos que prediquen 35 minutos. Y 3 horas después, el predicador está todavía tratando de darse a entender porque cree que entre más tiempo tiene, mejor va a explicar y no es así. Un buen sermón se puede predicar en 7 minutos. En 7 minutos, hermanos. No necesita 3 horas. 7 minutos para explicar un buen sermón. Y yo les voy a enseñar cómo es que eso se hace. Entonces tenemos texto, propósito, objetivo, desarrollo, conclusión. Las 4 preguntas o las 5 preguntas de esto que estamos hablando es qué parte de la Biblia voy a enseñar, por qué lo quiero enseñar, cómo lo voy a enseñar, cómo lo voy a decir y cómo lo voy a terminar. Pero hay un paso más. Tiene que haber un llamado. Toda clase tiene que tener un llamado. Toda clase tiene que apelar a la acción. Tiene que hablarle. Usted tiene que tener una oportunidad para aquellos que quizás no conocen a Cristo. Les tiene que invitar, decirles, quizás el tema no vaya de acuerdo a lo que voy a decir en este momento, pero la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Si tú no conoces a Jesucristo, ese es el momento preciso para que tú vengas a sus pies. Usted no sabe cuántas veces yo he estado enseñando cosas que no tienen nada que ver con evangelismo, pero he dado la oportunidad a personas a que vengan a Jesucristo y lo han hecho, han sido tocados, porque usted nunca sabe cómo el Espíritu de Dios va a actuar, cómo va a convencer, cómo va a tocar a las personas. Lo que sí usted debe de saber es que siempre el Señor Jesucristo está atento para salvar a los hombres. Es su deseo. Y entonces usted como maestro, usted como predicador, usted que está allí enfrente de un grupo pequeño de personas, siempre, aunque usted asuma que todo mundo es cristiano, siempre usted tiene que tener un llamado y eso contesta a la pregunta de cómo voy a aplicar lo que acabo de enseñar. Entonces siempre debe de haber una oportunidad de salvación. Ok, hermanos, si alguno de ustedes tiene una pregunta, este es el momento. Haga la pregunta, levante su mano para poder continuar con el tema. Dígame si tiene alguna pregunta de lo que acabo de decir. Levante su mano. Ok, nadie tiene preguntas. Ok, levante su mano si está entendiendo lo que estoy tratando de enseñar. Solamente levante su mano. Amén, Sandra. ¿Estás entendiendo? Miriam, ok.
Jonathan, Marrosa, Teresita. Ok, todos están entendiendo. Ok, gracias a Dios. Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que yo les voy a dar a ustedes un ejemplo de una lección que he preparado para que ustedes vean cómo es que se desarrolla. Ok, vamos a tratar el día de hoy Mateo 5, verso 13 al verso 20. Ok, entonces yo tengo mi bosquejo, yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, el día de hoy, mi texto es, ¿se acuerdan? En el bosquejo siempre hay un texto, siempre hay un texto. Mateo 5, del verso 13 al verso 20. Lo voy a leer y lo voy a leer despacito. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El propósito por el cual yo quiero enseñarles esta lectura o las verdades profundas que hay en este texto es por dos cosas. Número uno, porque quiero enseñar lo que el texto verdaderamente está enseñando y quiero corregir lo que algunos creen que este texto está hablando o está diciendo. Primeramente, yo he dividido esta lección, como ustedes pueden ver ahí, en tres partes. La parte que comienza en el verso 13 hasta el verso 16. La parte que comienza en el verso 17 hasta el verso 19. Y luego la última parte es el verso 20. Primeramente, hermanos, lo que me llama la atención a mí es el verso 19, porque yo creo, hermanos, que allí se encuentra lo que en sí el Señor está tratando de enseñar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dos cosas que quiero que ustedes noten. Primeramente, él acaba de enseñar algo y ahora está diciendo o está aplicando lo que él está diciendo. Por eso es que dice allí el texto, de manera que cualquiera que, y luego dice, quebrante uno de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué mandamientos está hablando el Señor? Y no solamente está diciendo estos mandamientos, sino que les está diciendo mandamientos muy pequeños. Yo no creo que hay ningún mandamiento que sea pequeño, pero a algo el Señor Jesucristo se está refiriendo. Y está diciendo de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. En otras palabras, que el Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es que no solamente está quebrantando los mandamientos, sino que
está enseñando a los hombres a que los quebrante. Ahora, ¿cómo es que un hombre puede enseñar a otro a quebrantar los mandamientos? Y luego el contraste de lo que acaba de decir el Señor, dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay muchas personas que interpretan el verso 17, donde dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Para ellos esto significa de que nosotros todavía estamos sujetos a cumplir la ley. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está tratando de dar otra lección que va más profunda, que tiene que ver con el verso 20 y tiene que ver con el verso 13 en adelante. Ok, parece que hay una pregunta. Permíteme, Sandra. Sí, Sandra, dime. No, perdona que te interrumpí porque hay una hermana que se está quejando de que no tiene audio. Sí, Entonces, una pena, a ver si de qué forma se le puede ayudar. sí, no hay nada que yo pueda hacer a hermana Angelina si no me está escuchando. Lo único que puedo hacer es continuar la lección, grabarla y luego proporcionársela para que usted escuche todo lo que se dijo. Porque yo no puedo hacer nada, eso tiene que ver con su internet. Lo siento mucho, Angelina, pero continúe allí y vamos a orar para que el Señor le pueda ayudar. Entonces, hermanos, quiero continuar. Entonces, ¿qué es lo que está hablando entonces el Señor Jesucristo? Yo quiero que vean ustedes en el verso 17, dice el texto, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Cómo de que no? La palabra abrogar quiere decir a no cumplirla, a estorbarla, a hacerla a un lado, ¿ok? Sino que he venido a cumplirla. Pero, hermanos, nosotros, por ejemplo, conocemos aquella instancia donde el Señor Jesucristo en el estanque de Betesda, uno de los varios ejemplos que le puedo dar, que dice la palabra de Dios que estaba en un día sábado, todos los enfermos alrededor de este estanque, que de paso se ha dicho, yo les quiero decir que si algún día ustedes visitan Israel, ese estanque todavía se encuentra en ese lugar, todavía echa burbujas, pero no hay ningún enfermo alrededor. Entonces, hermanos, ese día estaban muchos enfermos y entonces dice la palabra de Dios que había uno que era paralítico, que estaba tirado en el piso, que tenía muchos años de estar enfermo. El Señor Jesucristo lo ve y entonces le comienza a dar la explicación de qué es lo que está sucediendo en el estanque. El Señor Jesucristo le pregunta, ¿quiere ser sano? Sí, Señor. Y entonces el Señor lo sana. Entonces el Señor Jesucristo le dice, vete, no peques más para que no venga algo peor. Levanta su cama o su lecho y en ese mismo instante los escribas y fariseos, los judíos, lo ven que va cargando algo y le comienzan a exhortar de que lo que acaba de hacer este hombre que había estado paralítico toda su vida no se puede hacer porque es el día sábado. No se habían extrañado del milagro que había hecho el Señor Jesucristo. Ellos estaban certeros de que había sido un milagro, pero a ellos lo que más le importaba es tratar de enseñar la ley, una ley. ¿Ok? Entonces van al Señor Jesucristo y comienzan a regañarlo, a decirle de que eso no era permitido. El Señor Jesucristo les responde, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. En otras palabras, que ustedes a lo mejor no quieren hacer el bien, pero yo sí lo voy a hacer. Y eso aparentemente, para algunos, es que el Señor Jesucristo estaba quebrantando la ley. Ahora, yo quiero que ustedes vean en el verso 17 que el Señor Jesucristo hace mención de no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Esta parte es muy importante porque eso nos deja a nosotros saber qué es lo que estaba tratando de decir
el Señor Jesucristo. Ok, ¿qué es lo que estaba tratando de decir el Señor Jesucristo? Bueno, en los tiempos cuando el Señor Jesucristo estaba hablando estas palabras, cuando alguien hablaba, cuando un judío hablaba de la ley, tenía lo que se conoce como las 4 acepciones de la ley. O en otras palabras, algunos piensan que la palabra acepción quiere decir los 4 significados. No, lo que quiere decir es que habían 4 aspectos de la ley y todos estos aspectos formaban parte de un solo significado. Eso es lo que quiere decir la palabra acepción. Primeramente, cuando un judío hablaba de la ley, usaba la palabra ley para designar los 10 mandamientos. En Éxodos, capítulo 20, del verso 1 al 17, encontramos los 10 principios morales de Dios. Entonces, cuando un judío hablaba de la ley, muchas veces se estaba refiriendo estrictamente a los 10 mandamientos de Dios. También lo usaban para designar los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. El Pentateuco es Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se conoce como el Pentateuco. Si algún día llega a su iglesia alguien que es bastante sabio e inteligente y dice, yo he estudiado el Pentateuco, lo que quiere decir es que ha leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces los judíos muchas veces cuando hablaban y decían la ley se estaban refiriendo también y únicamente a este aspecto de toda la ley. Había un tercer acepción. Usaban la palabra ley para designar, ya lo puse esto, los 10 mandamientos, pero aquí básicamente el número 3 tiene que ver para hablar acerca de la ley y los profetas. La ley y los profetas tenía que ver con todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, o sea, de principio a fin. Entonces, cuando un judío decía, voy a hablar de la ley, muchas veces estaba tratando de hablar de toda la ley en su totalidad, desde el principio de Génesis hasta el final de lo que es el Antiguo Testamento. Pero había una cuarta acepción. También la usaban para describir la ley oral de los escribas. Por ejemplo, el día de hoy, los rabinos, en lugar de usar el Torah, usan algo que se llama el Talmud. El Talmud son las leyes de Dios, pero como que si usted agarrara un vaso de leche y le echa agua, esa leche, si era pura y usted le echa agua, comienza a hacerse ralita, se comienza a diluir, comienza a perder su color, su sabor y el sentido de ser. Entonces, el Talmud viene a ser un libro de explicaciones de lo que el Torah está tratando de enseñar. Entonces, la palabra de Dios no es el Talmud, la palabra de Dios es el Pentateuco, los 5 libros que fueron inspirados por Dios. Pero los judíos, según en su mentalidad, hicieron otro libro para que el judío pueda entender lo que Dios quiso decir y para que pueda practicar una ley que no es tan rígida como si ellos practicaran el Torá o la ley de Dios. Entonces, la ley oral de los escribas era exactamente algo de la misma forma. Los escribas habían hecho algunas de sus ideas y le habían hecho al pueblo de Dios creer de que esa era la ley de Dios cuando esa no era la ley de Dios. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros regresamos al texto, y el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Él se está refiriendo a la verdadera ley y no se está refiriendo a las reglas que los escribas y fariseos le habían impuesto al pueblo, que radicaba en una ley oral. Por ejemplo,
Había una ley que decía que el día sábado no se podía trabajar. Los escribas se iban a sus cuartos, comenzaban a tratar de definir qué es lo que significaba trabajo. Trabajar significa no solamente ir a un lugar donde usted trabaja, sino que también significa caminar cierta distancia. Significa que el día de reposo no puede apagar las luces o encenderlas, no puede cocinar, no puede. Entonces comenzaron a incluir una infinidad de cosas que eran leyes de hombre. Y esa ley es la que Dios, vamos a decirlo así, quebrantó. No porque no era importante, sino que porque esa no era la ley de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo sanar al hombre en el estanque de Betesda, Jesucristo no está violando la ley de Dios, está violando la ley que los hombres habían impuesto. Los hombres estaban más interesados en que respetaran sus leyes en lugar de respetar la ley de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo aquí hace mención de abrogar la ley o los profetas. Y luego concluye el Señor Jesucristo en el verso 20 para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Que los escribas y fariseos, para mostrar una espiritualidad, ellos habían escrito leyes que ni ellos mismos podían cumplir y que le imponían al pueblo de Dios que las llevara a cabo y no tenía nada que ver con la ley de Dios. Ahora, regresemos al texto y dice la palabra de Dios. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cuáles mandamientos? ¿De cuáles mandamientos el Señor se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que dice el verso 13 y al verso 16. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. La sal es lo que da sabor a este mundo. Nosotros, porque tenemos la luz de Jesucristo, hemos sido llamados a mostrarle a un mundo insípido que solamente en Jesucristo hay un sabor. O sea, una persona que tiene a Cristo tiene un sabor especial, un olor especial, una fragancia especial. Y no solamente tiene eso, sino que también es luz. Una persona que tiene a Cristo puede ser luz en cualquier lugar, por muy mundano que sea. Una persona que tiene a Cristo, una persona que ama a Cristo, puede dar luz. Mire lo que dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz. Cuando nosotros pensamos en enseñar, hermano, nosotros pensamos en dar una clase. No, una enseñanza de un cristiano no es dar una clase, sino que es dar luz. Pero la primera luz que alumbra es la que tú tienes en tu vida. Es la que Dios ha puesto en tu vida, y por causa de esa luz, dice el verso que sigue, los hombres glorifican al Padre. En otras palabras, que enseñar tiene más que dar una lección. Enseñar es mostrar lo que Dios puede hacer en un pecador. Y lo que Dios ha hecho en usted, lo que Dios ha hecho en mí, esa es la luz que nosotros tenemos de parte de Dios. Entonces, hermano, usted va a ver en el verso 19 donde dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Pero por qué será llamado grande? Porque va a alumbrar. Y cuando alumbre y cuando muestre cómo se aplican verdaderamente las leyes de Dios, entonces esta persona va a hacer y por consecuencia va a enseñar. Entonces, hermanos, este texto no nos está diciendo, número uno, que tenemos que regresar a la ley. Pero sí nos está diciendo, hermanos, que tenemos que ponerle cuidado a la ley de Dios para llevar a cabo la ley de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a su Dios y amarás a tu prójimo. Eso es lo que tiene que ver los 10 mandamientos. Si usted los observa, usted lo ve, tiene que ver con Dios y tiene que ver con su prójimo. Son principios eternos, son principios espirituales, son principios
importantes. Entonces, hermanos, esta es una manera como nosotros hacemos una presentación. La próxima semana vamos a hablar acerca de la educación en contraste con lo que es la enseñanza. Y la próxima semana vamos a estudiar cómo preparar una lección. Una pregunta para ustedes, y si gustan me mandan un mensaje en este momento o me lo mandan después. Si el bosquejo es la idea inicial de una obra de arte, ¿qué vendría siendo la lección? Una, sería una instrucción. Dos, será una enseñanza, será una lectura o será un discurso. ¿Qué es una lección? Vamos a separar eso, hermanos, porque cuando usted está predicando o cuando usted está enseñando, usted necesita un bosquejo, pero también necesita preparar una lección. ¿Qué es una lección? Y lo último que vamos a aprender en las lecciones en las semanas que vienen es que vamos a aprender qué es un sílabo. ¿Cuándo se prepara un sílabo? ¿Cuándo se prepara una lección? ¿Cuándo se prepara un bosquejo? Entonces, hermanos, esta va a ser la conclusión. Tenemos 10 con 7 minutos. Esta va a ser la conclusión de nuestra clase. Entonces, si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Y así concluimos y ya puede usted terminar las cosas que tiene que hacer durante el día. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Solo tenemos unos escasos minutos. Levante su mano si tiene pregunta. Nadie tiene preguntas. Todos estamos bien. Bueno, hermanos, quiero decirles algo. Algunos de ustedes han tenido problemas con la manera de entrar a esta clase. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que esta próxima semana todas la correspondencia nuestra va a venir, espero, en español. Número 1, póngale atención al recordatorio que yo envío. Chequee su correo electrónico, por favor, hermano. Allí está. Hay una palabrita, hay un cuadrito que sale ahí que se dice join. Se escribe J-O-I-N. Join quiere decir enlazarse, juntarse, entrar. Es la manera, es como, por ejemplo, piense usted en una puerta. Si usted aprieta ese botón, abre la puerta para entrar al salón de clase. Es importante. Si no lo encuentra, entonces yo lo voy a poner en el WhatsApp. Si usted no es parte del WhatsApp, de la aplicación del WhatsApp, entonces hágase parte. Le invito a que se haga parte. Si no lo encuentra ahí, yo voy a ponerlo en la página de Leyendo las Escrituras. Allí va a estar el enlace y solamente los que estén inscritos en esa clase pueden entrar. Usted no puede entrar a otro salón de clase, solamente al que usted se inscribió. Y en este momento ya se está terminando el cupo de la clase del martes. Eso quiere decir que ya no hay cupo para nadie más. Así que tiene que apresurarse. Así que, hermanos, si no tienen ninguna pregunta, vamos a concluir esta clase y la vamos a concluir en oración. No hay tarea, excepto, hermanos, que si ustedes ven en su panel, en la mano, a su mano derecha, hay un papelito que dice la ley y el evangelio. Ese es el bosquejo que yo usé el día de hoy y quisiera que lo bajaran a su computadora para que lo puedan usar. Ok, ¿cuántos pueden ver el papelito que yo les puse ahí? Es un PDF, un PDF, y también está el material de la primera clase. Todo este material le fue enviado a usted en su confirmación de clase. ¿Lo tienen? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo ha visto? ¿A qué papel se refiere, hermano? Ok, al lado de tu computadora, ok. Es que tengo el móvil. Sí, al lado de tu computadora, allí sale
Sí. como una especie de hoja. Allí está el material, ya te lo envié. Dice la ley y el evangelio y la primera clase, 7 leyes de la enseñanza. Uf, no soy capaz. Ok, entonces cuando ustedes reciban en una hora un Sí, sí, correo, sí, tengo ok, sí, a mano derecha. Entonces tú sí, bájalo. tengo el material. Allí ustedes van a ver el cómo se llama el bosquejo que yo estuve usando el día de hoy. Vale. Descargar. Vale, ahora sí. Descargar. Ya Ahí, lo está descargando. sí, así lo van a descargar. ¿Ok? Ya está. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar. Y si Hay nadie, otra. Sí. perdón, perdón. No digo que hay otra de primera clase, 7 leyes, algo así, esa no, ¿no? Sí, sí, las dos, las dos. Una es un ejemplo Vale. de cómo yo hago mis bosquejos, y la otra ah, tiene que ver con el material que tienen que ustedes leer, que tiene que ver con la clase, la primera clase de las 7 leyes de la enseñanza. Ahí les va a hablar de la educación y lo que es la enseñanza. Lean ese material. Es solamente 2 hojitas, eso es todo. Como es un curso básico, si hubiera sido el curso más avanzado, tienen que leer el libro. Pero aquí van a leer solamente 2 hojitas que les va a dar la idea de lo que estamos tratando de enseñar. Amén. Bueno, hermanos, son las Amén. 10, son las 10 con 12. Entonces vamos a orar y nos vamos a despedir y nos vemos la próxima semana. Espero que hayan aprendido algo. Si gustan, me envían un mensaje y díganme cómo podemos mejorar esto. Y así continuamos. ¿Ok? Padre Celestial que estás con nosotros, te damos gracias por lo bueno que eres. En este momento te entregamos este día, te entregamos esta lección. Y clamamos, Señor Celestial, de que tú seas el que ayuda a cada uno de mis hermanos a entender, a comprender, que Padre Celestial ellos no se pongan nerviosos y que puedan, Señor Celestial, salir adelante en esta tarea, Señor Celestial, que tú les has encomendado de ser siervos y siervas. Gracias, Señor Celestial, ah, por todo lo bueno que ha sido y Señor, aquellos que no han podido entrar y no han podido entender, no han podido escuchar, Padre, que Padre Celestial, tú tengas la manera de poder ayudarlos, Señor Celestial. Te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. Entonces, Amén. estamos despedidos. Hermana Angelina no me ha escuchado. Eh, los demás estamos despedidos. Me voy a quedar con la hermana Angelina para ver qué podemos hacer, cómo le podemos ayudar. Eh, ok, así que chao chicos, que Dios les bendiga. Chao. Estamos despedidos.